Exploradores, del átomo al cosmos. ¿Cómo les va? Comenzamos este nuevo capítulo de Exploradores del átomo al cosmos, como todas las semanas aquí en Canal 24 Horas y todas nuestras plataformas, revisando la investigación, la tecnología, la innovación, el conocimiento que se va generando en nuestro país para el mundo, del átomo al cosmos, como siempre en Exploradores. Hoy nos va a acompañar el vicerrector de Investigación e Innovación de la Universidad Arturo Prat, Ezequiel Martínez, con varios temas. Uno de ellos, ¿se imaginan producir espumante en el desierto de Atacama, el más árido del mundo? Parece irreal, ¿no? Pero lo cierto es que la Universidad Arturo Prat lleva más de 2 décadas desarrollando un innovador proyecto. El espumante es solo uno de los productos que han conseguido. Ya les estaremos mostrando y contando más sobre esto. También estaremos conversando de un tema de gran interés en la actualidad, la situación que se vive en las fronteras de nuestro país. ¿De qué manera puede aportar la academia sobre la discusión de las fronteras? Ya lo estaremos viendo. Estaremos contándoles y abordando también lo que es la creación de un nuevo centro de investigación que abrió la Universidad Arturo Prat en la ciudad de Victoria, región de la Araucanía, a más de 2.000 kilómetros, de hecho, de su casa central en Iquique. Su foco son los estudios culturales. ¿Por qué en ese lugar? ¿Qué están haciendo? Ya lo sabremos, todo esto y más en este capítulo, en esta edición de Exploradores del átomo al cosmos. Estaremos justamente conversando sobre estos temas. Ya se adelantaba, antes de comenzar la conversación, quiero invitarlos a ver una nota que muestra este innovador proyecto que se está llevando a cabo por parte de la Universidad Arturo Prat en pleno desierto de Atacama. La región de Tarapacá tiene una larga historia en producción de vino que se remonta a la colonia. Con el paso del tiempo, esta desapareció hasta que en 2003 investigadores de la Universidad Arturo Prat se lanzaron al desierto más árido del mundo a buscar antiguas plantas que pudieran estar adaptadas a las condiciones del lugar. Y las encontraron. Así surgió la marca Vino del Desierto y se inscribió la primera cepa vinífera de origen chileno, la Tamarugal. Hoy, una casualidad los está llevando a marcar un nuevo e innovador hito en su investigación. Uno de nuestros vinos tuvo un proceso espontáneo en donde comenzaron a saltar los corchos. Al realizar la investigación para ver qué estaba sucediendo con este proceso, nos dimos cuenta que en el fondo estaba ocurriendo lo que le ocurrió a Dom Perignon en Francia, en la localidad de Champagne, que es donde se descubre el espumante. A Dom Perignon, durante el proceso de fermentación, producto de las bajas temperaturas ambientales, se paralizaba esta fermentación y él embotellaba. Pero al llegar la primavera, con el aumento de las temperaturas, esta fermentación se reactivaba, se generaba CO2 y también encontró que estaban saltando los corchos. Al probar su contenido, se dio cuenta que esto estaba espectacular y dijo: estoy bebiendo estrellas. Por lo tanto, a nosotros nos ocurrió algo similar y así nace nuestro espumante piloto. En las degustaciones que el equipo realiza en la viña Canchones de la universidad, el espumante fue tan bien valorado que decidieron postular a un nuevo proyecto FIC, financiado por el gobierno y el Consejo Regional. Los objetivos del proyecto Espumante Vino del Desierto tratan principalmente de habilitar los sistemas para la producción de espumante con cepas patrimoniales, capacitar capital humano para la elaboración de este espumante, desarrollar espumantes en base a 2 métodos, uno ancestral y otro champenois, realizar la transferencia de estos conocimientos a los agricultores que queremos que sean viticultores, establecer un modelo de comercialización y desarrollar un plan de difusión de las actividades del proyecto. El espumante se lanzará de manera oficial en diciembre de 2025. Con ello, los investigadores esperan seguir generando nuevos espacios de desarrollo social y económico para los agricultores locales, tal como lo vienen haciendo con el vino. Trabajamos con los viticultores actualmente mediante el desarrollo de cursos de capacitación y sobre todo estamos implementando con ellos una superficie de 1 hectárea para que ellos puedan tener sus plantas y puedan ellos producir su material para poder generar este espumante.
Paralelamente, este proyecto ha abierto un espacio de formación avanzada para estudiantes que han tenido la oportunidad de capacitarse en viñas nacionales de gran renombre para elaborar vinos y espumantes. De esta forma, la Universidad Arturo Prat espera seguir contribuyendo al desarrollo de esta incipiente industria que, tras casi 80 años de haber desaparecido, comienza a resurgir en las áridas tierras del desierto de Atacama. Bueno, ya está en el estudio de Exploradores del Átomo al Cosmos el vicerrector de Investigación e Innovación de la Universidad Arturo Prat, Ezequiel Martínez. Ezequiel, un gusto nuevamente que nos acompañe aquí en el programa. ¿Qué tal? Igualmente, gracias Nicolás por el espacio. Y hacíamos un poquito de memoria, la temporada 9, el año pasado, estuvimos también con la Universidad Arturo Prat viendo distintas investigaciones que están desarrollando y una de ellas lo que era vinos del desierto. Yo recordaba inmediatamente lo que era esto, ¿no? De la única cepa 100% chilena, cepa Tamarugal, vinos del desierto. Y en algún minuto nos adelantaban también ustedes que estaban incursionando en lo que eran los espumantes. Aquí lo estamos viendo en la nota. Sí, efectivamente. Bueno, este es un trabajo de más de 20 años de nuestras investigadoras e investigadores que lo que han hecho es recuperar la historia vinífera de Chile, aquella que se aproximaba a fines del siglo XVI, digamos, hay vestigios del paso de ahí de Diego Almagro. Luego esto se fue profundizando con la producción de vino, particularmente en la zona de Pica y de Matilla, para poder proveer al Alto Perú. En Bolivia, principalmente a las minas de plata. Luego, avanzando los años, digamos, una producción importante en la zona para poder proveer a las empresas salitreras y eso se perdió. Y hace ya un poco más de 20 años nuestras investigadoras e investigadores incursionaron en aquello y tomaron 5 variedades que las sometieron a distintos análisis genéticos para poder ir viendo, digamos, cuáles eran las cepas que habían. Una de ellas, que se desarrolló el estudio en línea acá en Chile, dio cuenta de que se trataba de la cepa Paya, una cepa tradicional chilena, digamos. Las otras 4 cepas, digamos, o variedades se trasladaron a España y se le hicieron análisis genéticos moleculares y se descubrieron 2 genotipos. Uno de carácter georgiano, que venía de la ex Unión Soviética, que era el Grosskolman que nosotros estamos produciendo, y el otro es Achmeur von Achmeur, que es una cepa, digamos, un genotipo argelino. Y habían 2 genotipos blancos que no tenían denominación ahí, los trasladamos nuevamente a un análisis genético en Francia. Uno de ellos terminó siendo una cepa argentina de la provincia de La Rioja y la última no tenía registro, digamos, y esa fue luego incorporada en el país y nosotros la registramos oficialmente y tiene el registro número 1 como la primera cepa 100% chilena, la cepa Tamarugal, a través del Servicio Agrícola y Ganadero. Ha sido todo un recorrido, 20 años, más de 2 décadas, para llegar a la producción de vinos que pueden estar en la mesa de cualquier chileno o chilena y eventualmente lo vamos a comentar en otros rincones del país. Quedémonos un poquito con lo de los espumantes, ¿no? En términos de, aquí hay, desde la investigación científica, desde el rastreo, digamos, de esos genotipos y desde la cepa misma, sigue una línea, pero ¿hay una diferencia en términos de la investigación que han desarrollado con agricultores locales también? Sí, efectivamente hay una evolución del descubrimiento de esta cepa, digamos, de la producción del vino del desierto propiamente tal, pasando por transferencias efectivas que se han hecho a los agricultores y agricultores para que ellos puedan hacer plantaciones, digamos, en sus predios, pero también a disposición de la estación experimental Canchones que tenemos en la universidad. Ellos también hacen uso de los talleres, las tecnologías. Entonces, uno ve efectivamente una transferencia de tecnología, de conocimiento, de saberes, digamos, a la comunidad local y eso da cuenta efectivamente de la misión que tenemos. Y respecto al espumante, claro, como se explicaba en la nota, fue un descubrimiento tal cual le pasó a Don Perignon, digamos. Comenzamos a ver una gasificación natural, una levadura que se comenzó a generar en el vino y nació el espumante. Y bueno, gracias a los aportes principalmente del gobierno regional a través de los proyectos de ciencia y tecnología CICID, EXFIC, hemos adquirido toda la maquinaria, el equipamiento y la expertise para poder producir este espumante derivado del vino del desierto. Y lo comentábamos también fuera de cámara, una transferencia tecnológica desde el trabajo de la Universidad Arturo Prat que queda también para agricultores locales, ¿no? De hecho, tienen reservadas, podríamos decir, hectáreas de estas vides para poder ir produciendo y generando y comercializando
ya sea el espumante o lo que es vinos del desierto. Efectivamente, de nuestras 5 hectáreas, donde está el jardín de variedades en la Estación Experimental Canchón, hay unas 6 hectáreas a disposición de nuestras agricultoras y agricultores, pero también en sus respectivos predios, chacras, digamos, ellos están también plantando la vid, y eso da cuenta efectivamente del compromiso que nosotros tenemos para con el desarrollo sustentable, digamos, del territorio, y con esto vamos logrando un encadenamiento productivo que es palpable en la zona, produciendo ellos sus propios vinos, sus propios productos de boutique, que les va a permitir, bueno, no solo en términos del etnoturismo, que ya se está generando en la zona, digamos, sino también lograr un producto, comercializarlo y generar ingresos para dinamizar la economía de la Pampa del Tamarugal. Ezequiel, vamos a seguir conversando sobre el trabajo que están desarrollando en la universidad en todos los aspectos, ¿no? Y de hecho vamos a cambiar de tema porque seguiremos conociendo sobre las investigaciones de la Universidad Arturo Prat y en específico, fíjense, sobre los estudios de la frontera. La siguiente nota nos habla al respecto. Vamos a una pausa, seguimos conversando aquí en Exploradores. En 1998, la Universidad Arturo Prat fundó su primer instituto de investigación, el INTE. Inicialmente surgió como un dispositivo de relaciones internacionales para la Casa de Estudios y con el paso del tiempo ha ido contribuyendo cada vez de forma más robusta en la generación de nuevo conocimiento científico. Son considerables, tomando en cuenta que el INTE no es una institución grande. La cantidad de proyectos Fondesit que se han adquirido en el INTE es realmente asombroso. También proyectos anillos, que son otros proyectos ANIT particularmente competitivos. Y eso ha colocado realmente al INTE en un lugar privilegiado en términos de la investigación académica sobre temas de fronteras, no solamente en Chile, donde no hay nada similar en otra universidad, sino también en América Latina. En el área de la investigación, el INTE se ha centrado en 2 líneas de trabajo. Una es acerca de las relaciones internacionales y frontera. Está vinculado a comprender y analizar actores no estatales que se vinculan internacionalmente. Es una línea de investigación bastante novedosa, especialmente en Chile, donde precisamente el Estado conduce de manera bastante centralista las relaciones internacionales y precisamente el Instituto ha sido capaz de identificar actores que desbordan, que desvían e incluso complementan la acción internacional de los Estados. Y reconocer estos nuevos actores no estatales ha sido uno de los grandes hallazgos analíticos, conceptuales, teóricos que ha hecho el Instituto a las ciencias sociales en general y en particular al ámbito de las relaciones internacionales. La otra línea de investigación se llama Prácticas sociales y procesos multiescalares en territorios fronterizos. Los hallazgos que están vinculados a las relaciones transfronterizas podríamos organizarlos en 2 ámbitos. Un lado, en el ámbito del Estado, es decir, entender que el Estado precisamente le es muy difícil muchas veces comprender las dinámicas que acontecen en los bordes de su propio territorio, en las regiones de frontera y cómo a la vez las fronteras están inmiscuidas en relaciones transfronterizas complejas, dinámicas, muy multiescalares. Y por otro lado, otro de los hallazgos tiene que ver precisamente en rescatar, valorizar y comprender que hay actores no estatales que se vinculan muy fuertemente en el ámbito de las relaciones fronterizas y que precisamente son capaces de cambiar dinámicas territoriales, influir en aquellas, y entre ellos podríamos destacar gremios de transportistas, gremios de importadores de productos de la SOFRI, alcaldes muy dinámicos internacionalmente. En el INTE también están abocados a la formación de nuevos profesionales. Para ello cuentan con un doctorado y magíster acreditados, los primeros impartidos por la UNAP. Paralelamente, el instituto busca impactar en el debate público y lo consiguen a través de Si Somos Americanos, revista de estudios transfronterizos, publicación científica de gran prestigio en el continente. El INTE es importante porque coloca en el plano de la discusión académica y teórica a nivel nacional, a nivel continental y a nivel regional un tema muy relevante y que va a ser más relevante en el futuro, el tema de frontera, con todos sus elementos contributivos, frontera, migraciones, economía política de la frontera, comercio, etc. Y esto, por supuesto, para Chile es el único instituto que se dedica específicamente al tema. Y para la Universidad Arturo Prat, que está ubicada, es la universidad de la región de Tarapacá. Entonces está ubicada en una región que es eminentemente fronteriza. La frontera se respira en cada momento en Tarapacá. Y por supuesto, tener una universidad con este tipo de enfoque es vital para la universidad y para la región. Es vital. Exploradores, del átomo al cosmos.
Regresamos a Exploradores, seguimos conversando con el vicerrector de Investigación e Innovación de la Universidad Arturo Prat, Ezequiel Martínez. Ezequiel, antes de la pausa revisábamos también el trabajo en relaciones internacionales y frontera, un tema tan en conversación, ¿no?, en nuestro país desde hace ya buen tiempo. ¿Cuál es el aporte que entrega la universidad y este centro con respecto a este tema? Conocimiento local desde el territorio para que se tomen decisiones muchas veces en Santiago, ¿no? Sí, claro. Bueno, tú bien lo has dicho, digamos, nosotros coexistimos en la frontera y para nosotros la frontera no es solo un espacio geográfico, digamos, no es solo una delimitación geográfica, una línea que divide territorios, para nosotros un espacio de convergencia donde hay diversas aspiraciones, necesidades, fenómenos económicos, digamos, sociales, migratorios, ¿no es verdad? Sobre todo, por ejemplo, en términos económicos, las importaciones que se realizan a través del puerto de Iquique, un 60% de ellas se trasladan, por ejemplo, a Bolivia. Y un fenómeno indudablemente que es global, ¿no? Algunas cifras recientes, digamos, indican de que en el mundo hay más de 300 millones de migrantes. De eso, alrededor de 120 millones son desplazados y 40 de ellos desplazados forzosos, digamos. Eso producto de la guerra, de los problemas que se están viendo en el mundo global. Y lo que nosotros hacemos en Tarapacá, en una zona fronteriza con este instituto, es estudiar precisamente estos fenómenos. Es a través de la experiencia científica y comparada también, poder contribuir con soluciones desde el territorio, con propuestas también a la definición de políticas públicas y de acciones para poder entender este entramado que es complejo, que es diverso y que no es solo focalizado en la zona norte, digamos, es que es una cuestión global. ¿Cómo puede aportar la academia en ese sentido, Ezequiel? Bueno, principalmente a través de la experiencia científica, de los estudios que están desarrollando nuestras investigadoras e investigadores. Eso ha sido crucial, poder situar, digamos, desde la investigación estos fenómenos, entenderlos, comprenderlos y con ello poder contribuir a la definición de acciones y de políticas públicas también que muchas veces se toman desde el centralismo y no se entienden las cosmovisiones, las realidades que viven nuestros territorios en fronteras que son vivas, que convivimos, que comerciamos. Entonces, en particular, por ejemplo, con el fenómeno de la crisis migratoria, digamos, que se vivió en el año 2021, la academia se puso a disposición, primero a poner paño frío, a plantear de que esto era una realidad global y en ascenso, y luego a disposición, digamos, con todo nuestro aparato para atender ese fenómeno, digamos, ese momento crítico, pero atenderlo desde una perspectiva de derechos humanos. Claro, claro. Y también desde lo que es no el ítem, pero el área de relaciones internacionales, ¿no? Desde la comunicación que en zonas del norte del país tienen con los países fronterizos, finalmente. Sí, claro. Donde sí. se da esa migración, ese desplazamiento de las personas. Sí, efectivamente. Hay estudios de las relaciones internacionales en términos formales, pero también para diplomáticos. Y este instituto lo que ha hecho en más de sus 20 años de historia es justamente generar ese conocimiento, pero también formar masa crítica para entender esta realidad. Nosotros tenemos un magíster en Relaciones Internacionales y Estudios Transfronterizos, un doctorado en Estudios Transfronterizos, es decir, estamos formando capital humano avanzado que entienden esta complejidad y que además se forman en un contexto situado en un laboratorio natural que es la frontera misma. Claro. Ezequiel, vamos a ir a la última nota de este capítulo de Exploradores junto a la Universidad Arturo Prat y vamos a otro tema y principalmente a conocer lo que es el nuevo centro de investigación con foco en estudios culturales de la Universidad Arturo Prat, pero en la ciudad de Victoria. ¿Por qué en la ciudad de Victoria? Lo revisamos en la nota y lo comentamos. En marzo de 2024 se puso en marcha el Instituto de Estudios Culturales y Territoriales de la Universidad Arturo Prat, con sede en Victoria, región de la Araucanía. El Instituto de Estudios Culturales y Territoriales surge en un contexto de necesidad de extensión y de territorialización de la Universidad Arturo Prat hacia otros contextos nacionales, puntualmente hacia el sur, considerando que la universidad se encuentra en la casa central en Iquique. La intención era básicamente pensar en un instituto de estudios culturales porque no existen los estudios culturales en Chile como estudios culturales y por tanto somos la primera escuela de estudios culturales en el país. Y claramente esto ayuda también a pensar a la Universidad Arturo Prat en un contexto de expansión en términos de conocimiento, ¿cierto? Y de formación de capital humano avanzado. El instituto cuenta con 5 académicos y tiene 3 líneas de investigación: lenguaje y territorio, lo sagrado, las creencias y la espiritualidad y estudios rurales. Además tiene bajo su alero un doctorado en estudios culturales.
Implica pensar tres aspectos. Por un lado, pensar el diálogo en torno a un desarrollo de políticas públicas en el territorio. En segundo momento, claramente una formación de capital humano, es decir, los primeros 3 estudiantes de doctorado que tenemos actualmente matriculados y que vamos básicamente por la segunda corte en el 2026, que serían ya los 6 estudiantes de doctorado. Y en tercer punto, pensar en la construcción de una escuela de estudios culturales en Chile, que sería básicamente la primera escuela doctoral de estudios culturales a nivel nacional. No hay muchos doctorados o propuestas de doctorados de estudios culturales que yo conozca en la Argentina, en la región, entonces esta propuesta me llamó mucho la atención. Me llamó mucho la atención también el programa, el dictado de los seminarios y demás, que me pareció muy interesante, y la propuesta del contacto con lo territorial. Eso, la verdad que es algo que, si bien como antropóloga, nosotros siempre tenemos vínculo con el territorio, en sí, el vínculo real que se proponía en este programa, la verdad que me atrajo mucho. El instituto también tiene como plan lanzar un magíster en estudios culturales. Paralelamente están generando instancias de vinculación con el medio y la Cátedra Malleco es una de ellas. Se trata de una mesa ciudadana en la que académicos y actores de la comunidad se sentarán a dialogar sobre los desafíos locales que enfrentan. Otro de los grandes hitos que tienen como grupo es la realización en enero del 2026 del 12º Congreso Chileno de Antropología. Es un congreso importante porque es básicamente el máximo evento de la antropología en Chile. Esto se organiza vaya la redundancia, en coorganización con el Colegio de Antropólogas y Antropólogos de Chile. Y bueno, es un espacio importante para situar la provincia del Malleco, digamos, como un espacio de diálogo, de comunicación y pensar los devenires de la antropología y los quehaceres y los aconteceres de la antropología a nivel nacional. De esta manera, el Instituto de Estudios Culturales de la Universidad Arturo Prat se posiciona en Victoria como un espacio de desarrollo de investigación científica, de formación de capital humano avanzado y como una instancia para que la academia se vincule con las comunidades locales y sus necesidades. Hablamos también de estudios culturales. Ezequiel profundizó un poquito en lo que explicaba la nota. ¿Por qué de Iquique la Universidad Arturo Prat, con su central, termina en Victoria, digamos, con este importante centro, instituto? Sí, bueno, nosotros tenemos una sede en la provincia de Malleco, en la ciudad de Victoria, hace más de 30 años, un espacio que forma profesionales, forma técnico muy arraigado en una zona, digamos, convulsionada. Nosotros decimos que somos un centro de paz social, digamos, en esta zona de la Araucanía. Eso refuerza la necesidad de hablar de estudios culturales, digamos. Efectivamente, efectivamente. Y además es la única alternativa de educación terciaria que existe en la provincia de Malleco. Y esto nos ha llevado, digamos, a una evolución natural, a poder avanzar en complejidad, en desarrollo de nuestra sede Victoria, que lo hace muy bien con más de 2.000 alumnos, y decidimos, digamos, hace 3 años el crear el Instituto de Estudios Culturales y Territoriales para poder entender desde un contexto situado los fenómenos, las realidades interculturales, étnicas, culturales que se viven en la zona de la Araucanía y que son tan particulares. Y eso nos ha llevado a avanzar, digamos, a la creación de este doctorado en estudios culturales único en sus características en el país y particularmente en generar conocimiento situado. Nosotros, la Universidad Arturo Prat se plantea como la universidad del conocimiento y el territorio. Y eso no es solo accesorio, no es decorativo, Claro, es una consigna, un eslogan, digamos. Claro, es una consigna absolutamente epistemológica, es una consigna ética, digamos, es parte de nuestra misión, de estar justamente en la zona rezagada, ahí donde no todos y todos llegan, ahí estamos nosotros siendo una alternativa de formación, de generación de conocimiento para poder promover, digamos, el desarrollo sostenible de nuestros territorios. Ahora, ¿cuál es la evaluación que tienen desde la Arturo Prat del instituto y de este doctorado que va generando ya mayor conocimiento y protagonistas de ese conocimiento? Sí, bueno, para nosotros tener un doctorado, digamos, y para todas las universidades del país es la coronación en términos de desarrollo del conocimiento. Uno Claro. pasa desde generar conocimientos, saberes, en el caso nuestro situados, atendiendo la realidad y las necesidades y las vicisitudes locales hacia la formación de capital humano avanzado. Yo diría que lo distintivo de esto es decir que hay un instituto, hay un doctorado en Victoria, en Malleco, un programa que forma intelectuales, digamos, desde las raíces, digamos, de nuestro Chile profundo, en la zona de la Araucanía, y lo está haciendo una universidad pública, lo está haciendo la Universidad Arturo Prat. Importante esto que las universidades no solamente tengan una mirada desde donde está su matriz o su centro, especialmente las universidades públicas como la Arturo Prat. Por eso llama la atención
los 2.000 kilómetros de distancia, pero ya la identidad que han ido generando en el sur de Chile, así como también en el norte de Chile. Sí, nuestra casa central está en Iquique, digamos. Tenemos centros docentes también y de vinculación en Arica y también en Santiago, pero nuestra sede de Victoria lleva más de 30 años y claro, uno ve, digamos, estas distancias, pero una sede muy, muy querida, con mucho arraigo y como les señalaba, es la alternativa de educación superior en la zona, genera un sentido de pertenencia y la universidad ha apostado por su desarrollo, por su complejidad y muestra de aquello en la creación de que es el primer instituto, el primer doctorado de la provincia de Malleco. Cuando nosotros conversamos con otras instituciones de educación superior, muchas veces no se lo explican, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué en los márgenes, digamos, por qué en esos lugares nosotros estamos generando esta formación avanzada? Bueno, porque tenemos un compromiso natural con el territorio y con la provincia de Malleco. Nos quedan unos minutos, Ezequiel Martínez. El camino hacia adelante, hemos visto parte del trabajo de la Universidad Arturo Prat, pero lo que sigue, en términos generales, digamos, en el trabajo que ya están realizando y que quieren seguir realizando. Sí, bueno, hemos presentado aquí 3 iniciativas, 2 institutos y un proyecto, pero la universidad desarrolla su quehacer, digamos, en más de 10 disciplinas, ciencias que cultiva. Somos una universidad pública que, como lo he señalado, digamos, tenemos un compromiso con nuestras regiones, con nuestro territorio y nos debemos al país. En general, ese es el sentido de la educación pública de Chile. Estar justamente donde otros no llegan, abrir oportunidades y convertirnos en un espacio de desarrollo cierto, principalmente en las zonas rezagadas, en los territorios, en las zonas más periféricas donde nosotros habitamos como instituciones regionales. Así que un futuro, digamos, esplendoroso esperamos para la universidad, de mucho desarrollo, posicionamiento regional y también nacional. Deseamos justamente eso como programa. Ezequiel Martínez, gracias nuevamente por acompañarnos y a la Universidad Arturo Prat, ¿no? Que estén muy bien. Muchas gracias a ti, Nicolás. Hasta luego, gracias. Y a ustedes, gracias por acompañarnos como siempre, semana a semana en Exploradores del Átomo al Cosmos. Recordarles que todos los capítulos, las 10 temporadas que llevamos aquí en Exploradores en Canal 24 Horas, las pueden revisar en nuestro portal www.24horas.cl. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao. Exploradores del átomo al cosmos.